un niño de 12 años cuando le diagnosticaron el Asperger. Y bueno, era un niño que no sostenía la mirada, era un niño muy metido para adentro, como que estaba en la familia pero metido en su mundo y se sentaba, por ejemplo, a mirar el lavarropa, girar o un ventilador. Pero en realidad esa realidad viene de más arriba todavía o de más atrás, ¿no? Entonces, bueno, empezamos todo el proceso y empezaron a aparecer todos los conflictos que hay detrás de este síntoma, ¿no? Y a medida que iban saliendo todas estas historias y las íbamos trabajando, su realidad empezó a cambiar. Trabajé o acompañé a que trabaje esta chica en su vida y el hijo mejoró, el hijo sano, sano. Una persona con una adicción o un hábito compulsivo, sea del tipo que sea, tiene la inmensa posibilidad de no solo sanar eso, sino de descubrir que allí mismo se encuentra su potencial, su semilla de grandeza de vida, de alma, de espíritu. Hola amigos bioexistentes, aquí me encuentro entregándoles un nuevo programa con un mensaje sumamente esperanzador de Pablo Almazán en su libro Dopamina, de las adicciones y hábitos incontrolables a la plenitud. Hoy nos enfocaremos en este tema, en las adicciones, que también son síntomas y tienen un mensaje para darnos. También entrevistaremos a una consultora certificada por Humano Puente, Adela Bonoris. Ella es consultora en bioasistencia consciente aplicada a empresas y economía y a otros síntomas, como por ejemplo infertilidad, parejas y sexualidad e histaminosis. Ella nos cuenta su experiencia como consultora en este camino de la bioasistencia consciente. Es un placer hacer este programa con todos ustedes, llevándoselo a sus hogares. Pero antes de comenzar, necesito que me den un like, que se suscriban a mi canal. Soy Elizabeth Martínez, soy consultora certificada por Humano Puente en bioasistencia consciente aplicada a empresas y economía. Desde Mendoza, República Argentina, para todo el mundo, bioexistiendo al pie de la Concagua. La dopamina y su funcionamiento, al ser vista, comprendida y abordada desde la bioexistencia consciente, brindan una belleza indescriptible y la posibilidad de entender que una adicción puede llevarte al despertar de la conciencia en todos los aspectos de la vida, en la salud, en lo social y en lo económico. Presta atención. ¿Qué son las adicciones? Algunos establecen que hay dos categorías para reconocerlas: las conductuales, el juego, el sexo, trabajo, las noticias, y las químicas, que son las sustancias, alcohol, cigarrillo, drogas en general. Todos estos actos repetitivos que me llevan a movimientos antibiológicos los produce la liberación de dopamina en un proceso interno en donde actúa el núcleo accumbens y el tegmental ventral dentro del cerebro. Allí, esa acción provoca felicidad. Mi cerebro libera esa dopamina y a la vez da la orden de repetir cada vez que algún elemento aparezca asociado a aquello que me produce placer. Por ejemplo, las redes sociales. Mi cerebro dará la orden inconsciente de repetir y repetir. Imagínate si esto ocurre con procesos simples, como son las redes sociales, ¿qué pasará cuando consumes drogas o alcohol que producen placer momentáneo? La liberación de dopamina alcanza puntos altísimos y esta no es un amigo que te pregunta o sugiere, es alguien con poder de mando. Solo dice, hazlo.
Esto mismo es lo que ocurre en el esquema de recompensa de una persona que necesita dopamina de manera desmedida y superlativa con respecto a las demás. No importa cuánta dopamina liberen las células dopaminérgicas de su cerebro, eso no reemplazará el hueco de autoridad que planteo como punto de abordaje inicial para luego ir en busca de otros conflictos que cada persona tiene en su inconsciente y que están representados en la simbología de cada adicción o elemento de las escenas y de su identidad inconsciente, el paquete de datos que le da un lugar y una tarea específica para realizar dentro del clan que ha creado para venir a ser su experiencia de aporte a la totalidad. Es por eso que el abordaje profundo de las adicciones y todos los temas de este libro, llevados hasta su punto más profundo, como lo propone la bioexistencia, no tienen como finalidad el solo cese de una adicción o hábito difícil de controlar. Tienen la finalidad de acompañar a esa persona hasta su máximo potencial. Es de este modo como el síntoma cumple su más profunda misión: tomar de la mano a los valientes que se deciden hacerse responsables de su vida y llevarlos hacia el mayor premio que un ser humano puede recibir, el trascender sus programas inconscientes para arribar a la salud, la paz, la felicidad y la abundancia. Bueno, hoy tengo la suerte de recibir en este programa a una consultora certificada en bioexistencia consciente aplicada a empresas y economía y a los siguientes síntomas: alergias, fobias y ataques de pánico, infertilidad, TEA, TDAH, Asperger, obesidad, bulimia y anorexia. Así que quiero recibir con todo mi corazón y darles las gracias por estar aquí a la señora Adela Bonoris. Bienvenida, amiga. Gracias por estar. Hola, Eli. Gracias. Gracias por esa bienvenida. Estoy muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias. Muy contenta. Gracias. La verdad que como le digo a todas mis amigas, colegas, consultoras que están haciéndose presentes en este programa, en Bioexistiendo al pie de la Concagua, es un honor tan grande de tenerlas conmigo porque son personas que me han inspirado muchísimo en este camino también de la bioexistencia consciente. Y bueno, contame un poquito de vos, que la gente te conozca y bueno, ¿qué hacemos antes de la bioexistencia? Por supuesto, contame cuál ha sido tu vida y cómo has llegado a ella. Vale, bueno. Yo he estado en un mundo totalmente ajeno a todo esto. Me he dedicado toda la vida al comercio. He tenido fábrica de cerámica y siempre en relación al comercio. Regalería, después ropa. Hasta que en el 2019, en plena crisis del trabajo, me planteé: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me estoy dedicando a esto que no es lo mío, que no me planifica? Y siempre fuiste emprendedora, siempre. Y por situaciones de la vida, porque me casé con una persona que era comerciante, se le enfermó una encargada, me dijo: ¿me venís a dar una mano? Sí, y ahí enganché. Claro. Y siempre estuve haciendo lo que hiciera falta, ¿no? Sí. Poniendo todo de mí, ¿no? Porque yo siempre que hago algo, lo hago dando lo mejor, o sea, no es que lo pasara mal. Claro. Pero en el fondo, a medida que iban pasando los años, yo me di cuenta que esto no lo elijo, no lo hubiera elegido. Mis hijas ya están grandes, yo tengo 4 hijas mujeres. ¿Has vivido siempre en Córdoba? Sí, si bien yo soy rionegrina de Cipolletti, me casé y me vine a vivir a Córdoba porque me casé con un cordobés, así que de toda la vida que estoy acá en Córdoba. Así que bueno, empecé así esta búsqueda de decir: quiero hacer algo
que yo elija y que me haga sentir plena, feliz. Y empecé a buscar a qué me dedico. A todo esto a mis 56 años, ¿no? Diciendo, si yo tuviera que hacer un currículum, mi historial es todo de comercio y es lo único que no quiero hacer. Entonces empecé toda una búsqueda de decir qué es lo que me hace vibrar, lo que me hace sentir bien. Y tenía claro que a mí siempre me gustó acompañar, ayudar a otros. Entonces empecé a buscar por ese lado. Y una de mis hijas un día me dijo, mamá, mirá, encontré esta página, que era Humano Puente, entré a mirarla, me parece que te va a gustar. Y entré y a los 3 días había una charla introductoria. Así que me anoté y presencial, en esa época era presencial, y dije, esto es lo que yo estaba buscando. Ah, qué increíble. Me O sea que vos no sentí, fuiste este de es mi lugar. entrada como consultante, sino No, que de una no, quisiste hacer no, el camino. buscando qué hacer que me haga sentir plena. Qué va, Esa era mi búsqueda. Obviamente que empecé simultáneamente a ser consultante, ahí nomás empecé un camino de consulta, claro, y todo el 2020 sí, hice mi proceso de formación, entre paréntesis, esta palabra que no nos gusta. sí, sí, Hice todo el 2020 las charlas, las aperturas, o sea que para mí el año de la pandemia fue un año espectacular. claro, Lo claro. viví intensamente, me dediqué a esto, bueno, y a partir de ahí él me cambió la vida, Ay, soy qué sincera. lindo, qué Yo lindo. siempre les digo a mis consultantes que esto es un acelerador del tiempo, Exacto. porque en 5 años todo lo que cambió mi vida Ah, no lo logré en los 50 años anteriores. qué hermoso, qué hermoso. A ver, compartí más o menos en qué cosas te cambió la vida, como para saber. Mira, eh, en realidad, mm, sobre todo con los vínculos, yo estaba atravesando un momento difícil con mi pareja, por ejemplo, con mi esposo. sí, También tenía cuestiones con distintas hijas, algunas cosas de relación. Bueno, y eso fue el día y la noche. claro. O sea, me volví a reenamorar de mi esposo. eh, Volvimos a construir el vínculo que se había deteriorado con mucha más fuerza, y el vínculo con la familia en sí, con cada una de mis hijas, bueno, con mis hermanos, en todo ámbito. Yo hice un cambio, ¿no? Sí, sí. Aprendí a valorarme, aprendí a poner límites, Ujú. aprendí a elegir qué quiero y qué no quiero. Y Aprendí sin a culpa, pedir ¿no? Y sin sin culpa. culpa, tal cual, tal Eso, cual. Pues yo siempre fui una mujer muy culposa. claro, Entonces realmente mi vida cambió. claro. Y ahora me dedico encima a algo que me hace plena y feliz. O Claro. sea, yo no siento que estoy trabajando, Exacto, estoy exacto, disfrutando lo que hago. Así que no, a mí me estalla el corazón. A claro. mí esto Qué me hace felicidad. sentir muy Y eso bien. que por ahí uno desde afuera, ¿no? Desde el 3D que dice, ¿cómo cambió mi hermano? ¿Cómo cambió mis hijos? ¿Cómo no? Que es uno dentro, ¿no? Cómo empieza a cambiar uno y empieza a ver esa manifestación en nuestra realidad extendida de decir cómo yo me siento en paz, me siento ese autoconocimiento que hacemos, esa trabajar esas emociones que teníamos y empieza a verse en nuestro alrededor, ¿no? Tal cual. Esto que yo creo que todos traemos, ¿no? De mirar a la afuera, ¿no? Y si me llevo mal con una hija, lo que pasa es que mi hija hace Claro, o mi hija dice, claro, y analizar el afuera, ¿no? Lo que tiene que cambiar el otro. claro, Entonces, cuando uno logra ver que todo está en mí, que la que claro, tiene que cambiar soy exacto, yo cambio y el otro cambia. claro. Eso, Entonces, eso me eso, parece tan maravilloso. sí.
sí, porque sí, dejas sí. de sufrir, dejas de luchar, dejas de... Yo decía, por ahí te llevas mal con un hermano y esa lucha de enojados y de estar pensando y que tiene que cambiar y que no sé qué le Tal cual. pasa. Y resulta que es tan fácil porque lo buscas en vos, lo solucionás en vos y automáticamente cambia el otro, ¿no? Todo cambio, todo cambio. Eso fue un quiebre en mi vida y a mí me ha dado mucha libertad darme cuenta que todo está en mí, que Ujú. soy yo la que puede modificar las cosas. Uy, al principio algo que parecía un peso porque decía, ay, otra vez tengo que cambiar yo. Y ahora darme cuenta, menos mal que soy yo la Claro, que puede cambiar. Porque si claro. mi felicidad dependiera del cambio de mi esposo, del cambio de Ah, mis hermanos, del cambio de mis hijas, de mis amigos, claro, la vida se complica. Ahora de claro, pronto me doy cuenta que yo cambio y mi realidad cambia. cambia Entonces todo. todo está en mis manos, como que uno pasa a ser más protagonista todavía, ¿no? De la Claro. vida. Y eso es Y hermoso, te no tiene dedicaste precio. 100% a las consultas. Sí. Te dedicaste 100% 100%. a las consultas, sí, sí, Ajá. sí, 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 sí. Y tenés muchos consultantes. ¿Inmediatamente comenzaste a atender o pasó un tiempito? Empecé inmediatamente, pero mi primer ciclo de consulta fue de la mano de eso, ¿no? Yo no Sí. sintiéndome capaz, Ah, bien, ¿no? Y yo me bien. acuerdo cuando terminé mi primer ciclo de consulta, ya tenía 19 o 20 consultantes, cosa Claro, que cuando empecé tenía uno solo, claro, claro. Como ¿viste? hasta eso, ¿no? Cómo influye en nuestras vidas, ¿no? Esos síntomas de desvalorización, de no sentirme capaz, del miedo, que Tal cual. incluso no nos llegan los consultantes porque no logramos sanar esa parte de nosotros, ¿no? Y cuando la encontramos y la sanamos, ¡ay! ¿Cómo hace, no? ¿Cómo explota Tal todo cual, esto? sí, 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 sí. Ajá, Y bueno, y uno a medida que vas dando pasitos va entrando en distintos estadios de conciencia, ¿no? Y se te claro. vuelve a abrir un panorama y vuelven a aparecer otras realidades y uno dice, bueno, vamos por más y ahí está uno, ¿no? Exacto, Tratando de seguir y ya como una forma de vida. O claro. sea, para No, mí esto es una forma de vida. exacto, exacto. Va más allá de atiendo en consulta y acompaño a otros en consulta a transitar sus síntomas. Claro. En líneas generales, me acabo de Ujú. dar cuenta Sí, que no son los síntomas físicos la mayoría de los síntomas que me llegan. ¿viste? Si bien he atendido Sí. síntomas físicos, pero no son la mayoría. Ajá. Generalmente son síntomas así vinculares, de relación. Ujú, Sí he tenido, ¿no? Síntomas físicos, pero no la mayoría. ujú. Y por ahí en tu árbol, en tu vida, ha existido esa parte que es el síntoma que te busca. Pero y siempre, obviamente, que los Claro, síntomas que llegan me traen una partecita mía, ¿no? claro, claro. Y bueno, Que- ¿cuál ha habido algún síntoma, algún consultante en especial que esos que nos hacen vibrar y nos ponen la piel de gallina y que nos sí, tal emocionan cual. tanto? Porque si hay algo tan hermoso en este camino es recibir un mensaje de nuestros consultantes cuando les cambió la vida o cuando lograron ese objetivo que tenían cuando empezaron la consulta. Sí, 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 tal cual. Mira, la verdad que a mí me emociona mucho cada proceso, ¿no? Siempre que salgo de consulta, por ejemplo, mi esposo me dice, ay, Adela, si vos te vieras con la carita de felicidad que salís de la consulta, ¿viste? Porque a mí me conmueve, o sea que todos los ciclos, ¿no? Tengo muy a flor de piel un acompañamiento que acabamos de cerrar, de terminar el ciclo de una chica que vino con su síntoma que lo nombró culpa por el Asperger de mi hijo. Ah, claro. Un niño de 12 años cuando le diagnosticaron Sí. el Asperger. Ujú.
Y bueno, era un niño que no sostenía la mirada, que tenía temas así como obsesivos. Él hablaba de la tabla periódica, de los planetas, amante de la computación. Entonces ese era su mundo. Era su Y si bien mundo. Él, claro, hablaba de eso nada si más. bien él se relacionaba con otros, pero al tener tan el foco en estos temas, se terminaba aislando. Entonces era un niño muy metido para adentro, como que estaba en la familia, pero metido en su mundo. Sí, Quedaba mirando objetos que giran y se sentaba, por ejemplo, a mirar el lavarropa girar o un ventilador, o hacía él girar objetos con la mano. sí, Eh, Había que supervisarlo en sus rutinas, en todos los hábitos de higiene diarios. claro, claro. Hablaba con palabras sofisticadas. eh, bueno, y así arrancamos, ¿no? Y lo hermoso de esto, ¿no? Que a mí me maravilla siempre compartir cómo yo trabajé o acompañé a que trabaje esta chica en su vida y el hijo mejoró, el hijo Es- sano, Eso, más allá que ella eso es también, ¿no? fantástico. Ese Pero mensaje, eso está hermoso. ese mensaje es fantástico. Es hermoso, o sea, basta con que te preocupe algo, o sea, lo que a vos no te guste, te duela o te haga infeliz, ya es un síntoma y lo podés trabajar y lo trabajás en vos y la realidad cambia, Exacto. ¿no? Y lo hermoso de poder acompañar, porque a las mamás nos pasa mucho esto de la culpa, Claro. ¿no? Oh, sí. Y enseguida decimos, uy, yo soy culpable de que mi hijo tenga esto. Entonces, realmente lo primero que hago yo es decir que esa culpa no tiene asidero, ¿no? Que no somos responsables, que nos están mostrando una realidad, pero que en realidad esa realidad viene de más arriba todavía o de más atrás, Claro, ¿no? Entonces acá no hay culpables, exacto. ¿no? Entonces, bueno, empezamos todo el proceso y empezaron a aparecer todos los conflictos que hay detrás de este síntoma, ¿no? El tener que callar, el vivir cosas en silencio, el tener que soportar y no poder decir nada, Guardar, no guardar ese guardarse, callar, aislamiento. si mejor me callo porque si no esto explota, ¿no? Y también aparecieron otro tipo de situaciones como hijos cuidados por terceros dados, Claro, ¿no? sí, sí. Infidelidades, abusos, un montón de historias empezaron a aparecer. Ella estaba relacionada con sus dos abuelas. Ajá. Bueno, y a medida que iban saliendo todas estas historias y las íbamos trabajando, su realidad empezó a cambiar, no solo la de su hijo. Ella se sentía muy desvalorizada en su trabajo, se animó a renunciar, ahora es independiente, Ajá. está ocupada de trabajo, disfrutando su trabajo. Y por ahí, entre cuarentena y cuarentena, viste que por ahí todo Sí, se te pone patas para arriba, sí, sí. ella misma decía, yo sé que esto es por lo que estoy trabajando. Se me dio vuelta todo, pero yo sé que esto es por lo que moví. O sea que una valentía, una convicción, una certeza de que estaba yendo por el camino que tenía que ir, Ay, que qué a mí la hermoso verdad, eso, qué hermoso que compartas sí, eso, porque es sí, tan importante que sepan que no se puede cambiar en dos consultas una vida ah, entera y, y menos transgeneracional, y que hay que continuar y continuar aunque se vaya poniendo duro, es cuando ahí es donde hay que meterse. Qué bueno que compartas esto. sí, es que tenemos esto de la inmediatez, ¿no? De querer solucionar algo en 2 o 3 consultas. Claro, Pero bueno, si al hijo se lo diagnosticaron a los 12 y claro, desde de siempre tuvo situaciones claro, conflictivas con este hijo hasta que descubrieron que era. claro, Ella en 2 años y medio, casi 3, su realidad cambió. claro, claro. Entonces dice, para mí, 2 años y medio, 3, no es nada. Yo cambié la realidad de mi hijo, yo cambié mi realidad familiar. Dice, ahora soy otra.
O sea, imagínate, está feliz, está feliz. Claro, y entender que ese niño actuaba de héroe, de valiente, que vino a esta experiencia humana simplemente a mostrarle a ella lo que tenía que sanar, lo que Tal tenía que cual. cambiar, eso que costó tanto en tantas vidas, ¿no? Para hacia atrás Claro, y claro, de sí, ella, ¿no? porque fuimos abuelas, bisabuelas y encontramos un montón de historias que se iban repitiendo, de hijos que no conocían los padres, que los daban porque no los Claro, podían criar, un montón de historias muy fuertes, muy, muy claro, fuertes. claro. Bueno, y despacito ir reviviendo, reparando. Ujú. Fue un proceso hermoso y bueno, y hoy el hijo dice lo que piensa, dice lo que siente, ya no está metido para adentro, Ay, qué ya habla de temas de actualidad, no hay que controlarlo ni monitorearlo en sus hábitos, está atento de su imagen, elige su ropa, o sea, es otro, es otra persona, es es otra persona, otra se persona. transforma en otras personas, ¿no? Qué cambio, ¿no? Así, Sí, literal, de una vida a otra y lo mejor, que es una vida a otra mucho mejor. O sea que tal la cual, vida se va poniendo hermosa, hermosa. cada vez más linda. Y, y, Así y, que, y más todavía cuando es un hijo, ¿no? Cuando es un ¿qué te hijo, parece? porque ¿Qué te uno parece? siempre quiere que los hijos sean felices, que actúen bien, que les vaya bien en su vida y todo, y ves que está frustrada esa situación teniendo un niño con un síndrome así, Tal y cual. lo único que tenía que hacer, ir a sanarlo. Qué Ir a sanarlo, a hermosura, qué atreverse a hermoso. mirarlo, ¿no? A decir que, ¿para qué tengo esto ante mí? ¿Qué me Ajá. tiene que mostrar? Qué bien. Y así que incluso él miraba el lavarropas Sí, girar, era uno de los síntomas que él se tenía. quedaba mirando así las cosas que giraban, el lavarropas, Ah, el mira, ventilador. claro, claro. Y De todo. hecho, ahora le decía, ¿te acordás, mamá, cuando yo me sentaba frente al lavarropa? Ah, Vamos a ya, o sea, mirar. hasta que reconoció lo que Claro, hacía. riéndose, ¿no? Diciendo, pero mirá qué loco lo que hacía. Qué O sea hermoso, que no, 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 ha sido un cambio hermosísimo. qué hermoso, qué Sí, sí, hermoso. muy, Y muy vos sabés que profundo. a todas les digo, y vos con babero, viste que cuando decimos el babero para la mamá o la abuela, acá decimos para el consultor, porque nos ponemos También, tan también. felices A cuando mí tenemos me, esas noticias, ¿no? sí, y también me he visto reflejada en un montón de cosas y he Claro, sanado yo un montón de cosas también, así claro. que es hermoso. Qué lindo, Tal, Adela, cuánto me alegro que tengas estos casos y que te vaya tan lindo, tan lindo. Y vos sabés que más allá de esto, bueno, en Instagram te sigo, estás muy activa, ya vamos a poner tu Instagram para que todas las personas que quieran seguirte te sigan y que puedan contactarte, pero veo que estás haciendo talleres, unos talleres sí. hermosos. Mira, he Sí, empezado ajá, con un proyecto nuevo, digamos, si bien sí, yo hace unos años atrás ya había ido a tener consultas en Salta porque mi hija mayor vive en Salta. Y ahora la cuñada de mi hija, que es médica, ha puesto un centro médico con otras dos colegas sí. que la verdad que me enamoró porque tienen esta mirada, ¿no? Y ven la medicina como la salud, como algo integral, Ay, qué donde lindo. también les gusta poner conciencia, donde no solo está el ocuparse del síntoma a través de las distintas especialidades, sino ser conscientes que detrás hay historias, hay emociones. Entonces, este espacio es abierto a todo profesional Ah, que tenga esta mirada. claro, Entonces, es un espacio hermosísimo, claro. donde no solo están todas las especialidades médicas, sino que, bueno, hay El personas. complemento. Ah, Adela, es el Claro, tal cual, complemento. tal cual. Pues Entonces, fíjate que vamos a ese camino.
Yo creo que ya muchos en medicina, incluso dentro de Humano Puente, hay que decirlo, que tenemos muchos médicos, muchos profesionales de la salud, bioquímicos, neonatólogos, farmacéuticos, bueno, y que están dándose cuenta que, bueno, hay que, por supuesto, ocuparse del síntoma como médicos, pero también lograr esa parte emocional, sanar, ¿no? Este complemento que da la bioexistencia consciente y que ya muchos médicos están en esa apertura también, Sí. ¿no? Por eso lo hermoso de este espacio, ¿no? Claro, Porque convive todo ahí, ¿no? claro. Me encantó la Ay, idea y me quise sumar al proyecto qué y bueno. Así que viajás bueno. desde Córdoba a Claro, Salta. atiendo en realidad, Sí, quiero atender mayormente online, ¿no? claro, claro. Pero voy a ir 2 o 3 días al mes para también atender en forma presencial. Presencial. Qué Ahora, hermoso. déjame que vea la fecha, el Ajá, 26 y el 27 de marzo ajá. voy a estar para atender presencial. Y el sábado 28, en realidad Sí. no es un taller, voy a dar una charla informativa gratuita. Ah, bien, bien. ¿Y cuál ¿Eh? es el objetivo así esa de la Y charla? ¿Cuál? mira, el nombre la línea conductora, por así decirlo, es la historia que el cuerpo no olvida, ¿no? Está perfecto. Para significar que hay una raíz invisible ahí que sostiene la realidad que vivimos. Exacto. Entonces, hablar un Me poquito de encantó. eso, ¿no? Cómo Mm, hay historias que sostienen lo que vivimos. Por eso lo importante de amigarse con el síntoma, de no resistirse y de atreverse a mirarlo. Porque cuando bajamos la guardia y decimos, bueno, a ver, ¿qué tenés para mostrarme? ¿Qué tengo que ver que no estoy viendo? Y me animo a hacerlo, ese es el comienzo del cambio. exacto, exacto. Entonces, ese es el espíritu de esta charla informativa. Qué hermoso, qué hermoso. Aparte cuando despertás a esa respuesta y te das cuenta que has venido repitiendo patrones en enfermedades, en conducta, en relaciones, Tal entonces cual, decís, ¿dónde está acá la solución? Y es tal cual. ahí a donde hay que entrar. Así que Claro. no, esta es la primera charla que voy a dar, que ya te digo, intenta ser una charla informativa, Ajá, ¿no? muy Como para bien. que también darme a conocer un poquito más ahí en este espacio. ¿Y en el PAC hace mucho que estás o...? Desde el día cero. Ah, desde el día cero, vamos a decir que Sí, es el portal de apertura continua. Así que estás desde el día cero, Adela. exacto, exacto. Ahí Ajá, profundizando cómo la economía nos atraviesa, ¿no? sí, sí. Y que no solo tienen problemas en su economía las personas que atraviesan una escasez, porque también hay conflictos con la economía, personas que son abundantes, que Ujú. nunca es suficiente y que no pueden ser felices. ¿Y te ha pasado así de consultantes que han empezado así con relaciones o de pareja o este caso que contaste, que se les haya puesto mejor la vida económicamente? Bueno, esta chica, mirá cómo realmente la bioexistencia es tan integral, ¿no? Porque ella no solo sanó el síntoma de su hijo, sino que su economía le cambió Claro, y pasó de ser dependiente a ser autónoma claro. y a tener ella sus emprendimientos y le surgen proyectos y la buscan de un lado y la buscan del, o sea, y nada que ver con su síntoma. Claro, Sin embargo, a ella la atravesó la atravesó. y pudo también tener esta independencia en cuanto a lo económico y sentirse Exacto. valorada. Y ahí atraviesa la economía Tal totalmente, cual. porque no puedes tener dinero o un buen pasar si el inconsciente te está dando la orden de no tener pareja. Entonces no tenés dinero, Tal cual. Sí, 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 exactamente. sí, sí, Muy sí, sí. bien, Adela. Ajá. Así que sí, estoy en el PAC, estoy en el campus Ah, en el también, el campus también, otro. claro. Con los otros síntomas estás en el campus, que es un lugar Exacto. maravilloso, ¿no? Que cuánto aprendemos ahí, cuánta
Sí, donde se cuánta profundiza experiencia. diariamente, Eli, ¿no? Que Exacto, uno sí, sí, espera el día del encuentro porque uno se nutre de los casos que se comparten, claro, de las reflexiones y la guía de Pablo y Lucre. claro. Realmente es hermoso. Es hermoso, es fantástico. Bueno, Ade, mirá, cuando queramos acordar ya se pasaron ya los minutitos, pero a mí me encantaría que nos dijeras cómo la gente puede contactarte. Contame todo lo que vos quieras para que Bueno, las personas buenísimo. te En contacten. realidad me pueden ubicar por Instagram, Adela Bonoris, así Ujú, figuro con mi nombre para contactarme por allí, 351-213-3491. perfecto. Me contactan mucho por celular y bueno, y el Ah, boca en boca ah, sí, que sí. es lo que más hace fuerza, ¿no? Me Exacto. dicen, pasó tu nombre, mi Sí, novia, una amiga. ah, Este, perfecto. Así que Perfecto. Ya yo tenemos acostumbro a tener una primer charla gratuita ah, por videollamada o por Google Meet de media horita. claro. Y después ahí sí, después de explicar un Ah, poquito, de escuchar qué es la situación que está atravesando y demás, ya ujú. combinamos la consulta y Y que demás. no tengan miedo, ¿no? Porque siempre tienen ese miedo que qué va a pasar. La verdad que nos viene muy bien esa charla que vos decís, así gratuita, de media horita, porque tienen ese miedo que no saben con qué se van a encontrar en una consulta. Y bueno, es hasta que la conocen y se Sí, ¿sabes qué enamoran, pasa? empiezan a enamorarse de la Estamos consulta. acostumbrados a medir todo por los sentidos, ¿no? Esto Claro, de si yo no lo veo, no lo creo. Y entonces yo exacto. siempre digo, acá es al revés. Hay que hacer como un acto de confianza, decir, bueno, voy a creer Ujú, para ver. exacto, Es hacer lo inverso, ¿no? Es decir, me voy a dar la oportunidad, si bien hay cosas que no entiendo, pero me voy a dar la oportunidad. claro, Lo más importante que hay sobre la tierra soy yo. exacto. Si no invierto en mí, ¿en Perfecto, quién? claro. Entonces, Ese también creo que es está el bueno para mensaje. aprender a priorizarnos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ese es el mensaje, que el Sí, universo es tuyo, vos sos la única que está dentro del universo y no podés ayudar a nadie, ni estar bien con nadie dentro de tu universo si vos no estás bien, si vos tal no te cual. amás, no te querés, si no te cuidás, si no invertís en vos, si empezás a conocerte, qué cosas tengo que cambiar de mí. Así que yo creo que ahí es donde está también el foco, ¿no? Ahí Sí, donde sí, está. sí, sí, por eso la verdad, si alguien está buscando ser feliz, sentirse plenos, ser libres y felices, Ujú. hagan un ciclo de consultas de bioexistencia. Yo la verdad que, qué sé yo, de más está decirte que te agradezco con todo mi corazón que hayas estado conmigo No, aquí en gracias a este vos, Eli. programa. Sos una gran consultora, me hace siempre emocionar muchísimo en el pago, en el campus, cuando te siento hablar de tus casos, de tus consultantes, cómo van sanando, porque ellos sanan, ¿no? Que Bueno, uno, ese, digo yo, ese babero y esa alegría de acompañarlos, porque todo el esfuerzo lo tal hacen cual. ellos, no es fácil. Exacto, exacto. Así que, Así que gracias a vos, Eli, por convocarme. Fue una charla hermosa. Nos faltó el mate nomás porque fue sí, una ¿viste? charla de amigas muy linda, Sí, muy, muy muy linda. linda. Y en algún momento nos vamos a encontrar para seguir disfrutando este Claro que camino de sí. conciencia y seguir, bueno, seguir sanándonos. Gracias, Eli. Un abrazo gigante para vos. Gracias, mi amor. Chau, Besito. chau. Chau. Y así llegamos al final de este programa. Los espero para la próxima semana, que estará con nosotros Gabriela Rey. Ella, aparte de ser consultora certificada por Humano Puente en bioexistencia consciente aplicada a empresas y economía, es embajadora, la voz oficial de Humano Puente en el mundo entero. No podés perderte la próxima semana esta hermosa entrevista.